Aquí habla con nosotros Fernando Iwasaki, una persona, un escritor maravilloso y una persona a la que admiro y le tengo mucho cariño. Y aunque ya en algunas clases hemos aprendido un poco de él y hemos leído algunos de sus microrelatos, voy a hacer una pequeña presentación, ¿vale?, para que lo conozcamos un poco mejor, pues si hay alguien que no lo tenga muy organizado. Bueno, hay una cosa, yo que soy hija de un almonteño, una cosa muy propia aquí en Almonte, una pregunta que se hace mucho, que es, si te quedas mirando, ¿no?, y te diga, ¿tú de quién eres? ¿No? Y a mí mi padre eso lo hacía con mis amigos, y yo decía, pero papá, por Dios, es una cosa que se hace mucho aquí en Almonte, y es algo que se suele hacer para empezar a conocer a alguien, ¿no?, para saber de dónde viene. Y esa pregunta es tan antigua como los griegos. No sé si alguno de vosotros conoce la Ilíada, la Odisea, la Eneida, que en clase hemos visto que son cantares épicos, ¿no?, esos cantares que hablan de héroes, ¿no?, en relación con los dioses, que cumplen grandes hazañas. Y lo primero que se hacía era enumerar el linaje, decir de dónde venían, ¿no? Se decía quién, hijo de quiénes, de qué reyes, de qué dioses, que vivió en qué tierra, que viajó a cuál época. En el y en la Ribera tenemos esa riqueza de mezcla y de bailes de sangre y de orígenes y de tantas culturas y pueblos y lenguas, como sabéis. Y tenemos el regalo y la suerte de que hoy nos acompañe alguien que sabe mucho de tierras y de lenguas y de orígenes. Yo no quiero aquí hacer la típica presentación, que os digo que suele ser así, ¿no?, una lista interminable de premios, de libros, de las personas que nos acompañan, como si tuviéramos que demostrar algo. Yo creo que con lo que él nos diga y la manera en la que nos va a hablar va a ser suficiente, y tampoco quiero yo quitarnos tiempo de sus palabras. Pero bueno, yo creo que a Fernando hay que escucharlo y hay que conocerlo. Para quien esté un poquito perdido, sí os voy a comentar que es un autor de muchos géneros literarios. Nosotros hemos leído microrelatos, ha escrito novelas, pequeño accidente, ha escrito novelas, ha escrito textos periodísticos, que hemos dado el género periodístico también, ha escrito ensayos, en fin, y además está muy relacionado con la música, con el teatro. Su familia es una familia de artistas. Y sobre todo hemos leído textos de Ajuar Funerario, ¿no?, ese libro de microrelatos que siempre tienen al final los pequeños giros que nos llaman la atención. En fin, todos estos textos y los títulos de sus obras juegan con la tradición literaria, pero trazando un puente entre la historia y el pasado, que es lo que nos permite conocernos ahora. Quiero terminar por agradecerte tu asistencia y tu existencia, a ti y a una familia que ha dedicado toda su vida y su tiempo al arte y a las personas. Pues con esto me voy a callar ya, voy a dar la palabra a Fernando y espero que disfrutéis. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo quisiera darle las gracias a María por su generosidad. Es la segunda vez que me invita para venir aquí al monte a hablar de literatura, no para hablar de mí, que en esto yo quisiera ser muy sincero. No me gusta hablar de mí porque, ¿qué voy a decir? Prefiero hablarles de las cosas que a mí me gustan. Y quiero darle también las gracias a sus compañeros del instituto, porque sin ellos no podríamos nosotros hablar de todos estos temas que voy a tratar de demostrarles que pueden ser temas en común. No he querido estar allí arriba ni usar un micrófono porque sus profesores dan clases así como estoy hablando ahora. Y ustedes los escuchan y ellos trabajan todos los días. Y sentarme allí y ponerme a hablar con un micrófono me quita esta cercanía. Para mí es muy interesante pasearme y hablar con mis alumnos. Yo doy clase en la universidad y son chicos que son apenas 2 o 3 años mayores que ustedes. Así que para mí perfectamente ustedes son como mis alumnos de la universidad.
Y a mí me encanta cuando estoy dando la clase, a veces estoy mirándoles y de pronto me quedo con la mirada de alguien, con la sonrisa de alguien, y eso me ayuda, me vengo arriba para poder seguir hablando. Entonces, creo que es mucho mejor esta distancia. También es verdad que ustedes me están escuchando con atención porque yo hablo raro, ¿no? O sea, hablo como personaje, pues no sé, de doblaje latino de Dragon Ball Super, que uno cuando ve ahí a Vegeta, a Goku hablando, dice, habla como colombiano, habla como chileno, como mexicano, porque ustedes en este momento ven muchas series, ustedes ven muchas películas, ustedes están siempre con lo audiovisual. A mí me encantaría que le dieran más tiempo a los libros. María les ha hablado de libros, sus profesores les hablan de libros, pero ustedes son digitales. Hace un ratito, pues yo los veía todos con un móvil en la mano y yo me los imagino a ustedes con las redes sociales, los imagino viendo películas, viendo series. Entonces, si yo en este momento les hablo solo de libros, ustedes probablemente pueden quedarse un poco como desfasados conmigo. Y yo lo que quisiera es que ustedes se den cuenta que el mundo de los libros y el mundo de las series o el mundo de las películas o de los cómics están muy relacionados. Pero para llegar a eso, me gustaría primero decirles que el idioma en el que estoy hablando nunca fue necesariamente el idioma de mi familia. Mis 4 abuelos hablaban 4 idiomas diferentes. Cada uno venía de una lengua distinta. Y me imagino mirándolos a ustedes, mirándolos así rápidamente, que también algunos de ustedes seguramente provienen de familias que también vienen de otros idiomas. Es muy posible que alguno de ustedes que me está escuchando tenga padres o abuelos que nacieron en una lengua que no es el español. Pero estamos ahora hablando en esta lengua en español y a mí me parece que eso es una riqueza muy grande de la que no debemos ser indiferentes. Mi papá nunca me habló en la casa en japonés, en nihon. Mi padre me decía, no, yo no aprendí mucho japonés. En cambio, mis primos hermanos, que viven ahora mismo en Japón, mis primos hermanos sí, desde niños estaban en casa todo el día hablando en japonés, porque además mi tío se había casado con una señora japonesa y entonces en casa de mis primos todo el tiempo se hablaba en japonés, comían la comida japonesa, leían manga cuando yo era niño. El manga se ha puesto de moda muy tarde en España, pero mis primos estaban muy familiarizados con el mundo del anime y del manga desde niños. Entonces, a mí me da mucha pena que mi papá nunca me enseñó ese japonés. Mi abuela tampoco me enseñó el quechua que ella hablaba cuando era niña. Ni me enseñó mi abuelo materno su italiano. Solamente mi abuela materna había nacido en la lengua española, pero había nacido en Ecuador. O sea, que en mi familia hay muchos países y muchos idiomas. Y encima una de mis hijas se ha casado con un chico alemán, o sea que tengo un nieto alemán. Yo les hablo de los idiomas porque probablemente alguno de ustedes viene de una familia donde hay otros idiomas. Porque sé que en el instituto les enseñan idiomas, les enseñan inglés o les enseñarán francés o les enseñarán latín. Por favor, si les enseñan lenguas clásicas, tienen que aprovecharlo. Para uno que ha nacido en un país donde no se enseñan lenguas clásicas, es un lujo saber latín. Si ustedes aprenden el latín, que lo tienen en el instituto, van a ser capaces de aprender más fácil otros idiomas. Va a ser más fácil aprender el italiano, aprender el francés, aprender el portugués, pero no matriculándose. Olvídense de matricularse. A veces es una tontería que exigen los ministerios y las empresas. Los idiomas se aprenden hablando con la gente. Huelva está muy cerca de Portugal. Seguramente alguno de ustedes en más de una ocasión se va a acercar a Portugal, aunque sea para conocer, para ir a la playa, lo que fuera.
y van a darse cuenta de que de escuchar hablar a los portugueses, ustedes van a quedarse con palabras. Y luego cuando ellos vienen aquí, los escuchan hablar ustedes y se regresan a Portugal con sus palabras. Los idiomas también se aprenden así. Ser capaz de entenderle a un italiano, entenderle a un francés, entenderle a un portugués o a un catalán. Si ustedes son buenos hablantes de la lengua española y del latín, va a ser muy fácil. Yo les hablo de esto porque trabajo con palabras, ¿de acuerdo? Me gustaría hablarles de libros, pero eso va a ser en un ratito. Pero antes tenemos que hablar de las palabras. Yo nací en un país que se habla español, nací en el Perú. Pero los que hablamos español somos casi 600 millones. Y no se habla igual en todas partes. Ustedes se habrán dado cuenta que aquí en Almonte no se habla ni siquiera como en Cádiz. Porque Cádiz es Andalucía, pero se habla a otra velocidad, emplean otras palabras. Ni siquiera se habla en Almonte como se habla en Extremadura, ni como se habla, ya no les digo, en Santander. Pues piensen cómo es hablar el español en Argentina, en Chile, en México, en Perú. Nosotros tenemos palabras que existen aquí en España, pero que significan otra cosa. Y como yo sé que ustedes son adultos prácticamente y no se van a asustar por nada, les voy a contar la palabra que me crea más problemas desde que llegué a vivir en España. Yo llegué a España en el año 85. Como me gusta el fútbol y descubrí que en España había una apuesta los fines de semana para acertar los resultados de los partidos, dije voy a jugar esto. Esa apuesta aquí en España se llama la quiniela, ¿no es cierto? Pero en el Perú no se llama la quiniela, ni en el Perú, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Ecuador. Allá se llama, lo siento, pero ustedes me van a entender, allá se llama la polla. Nosotros todos los fines de semana nos jugamos la polla. Pero nosotros no nos ganamos la polla. Cuando alguien acierta todos los resultados, lo que se dice es se sacó la polla. Porque la polla te la tienes que sacar, ¿no? O sea, no es nada. Pero fíjense, no solamente la apuesta del fútbol se llama la polla. Las carreras de caballos también se llaman la polla. Por lo tanto, todos los fines de semana se corren varias pollas en los hipódromos de nuestros países. Cada vez que hay una carrera de caballos, se le pone nombre además. Por ejemplo, el día de la fiesta nacional de cada país, siempre se corre la polla del presidente de la República. Entonces, sale en el periódico, hoy se corre la polla del presidente. Cuando una persona ilustre visita nuestros países, en señal de homenaje, en señal de agradecimiento por su visita, se le dedica una polla. Y entonces, por ejemplo, en el Perú, o en Argentina, o en Chile, se han corrido pues las pollas de todos los presidentes que han visitado nuestros países. Incluso se ha corrido la polla del Papa, porque cuando el Papa, ahora no hay Papa, pero en fin, cuando el Papa visita nuestros países, porque los papas viajan, se le dedica una polla con su nombre. Hoy se corre la polla del Papa Francisco, ¿no? Entonces, esto es muy gracioso porque cuando nos visita el rey de España, la embajada llama y dice, por favor, no le dediquen una polla a su majestad, porque... pero la gente dice, no, si le va a gustar, ¿cómo no le va a gustar que se corra la polla del rey? Dice, pero se corre la polla del rey. Bueno, yo les cuento esto porque esto es gracioso, porque que se llame la polla y que encima se corra, pues ya no les digo, ¿no? Pero imagínense cuando yo llegué a España en el año 85, el problema enorme que me causó esto en Sevilla.
porque yo quise jugar una quiniela, pero no sabía que se llamaba quiniela, yo pensaba que se llamaba la polla. Y me voy a un estanco y había una señora encantadora que me ayudó con las apuestas, ¿no? Yo solo conocía los equipos importantes, ¿no? El Real Madrid, el Barcelona, el Betis, por supuesto, ¿no? Entonces yo estaba ahí, también el Sevilla y el Atlético y el Bilbao, pero había equipos que yo no había oído en mi vida jamás, ¿no? El Sabadell. ¿Qué equipo será el Sabadell? Y esta señora me ayudaba. Y cuando yo terminé mi apuesta, que yo pensaba, no sabía que se llamaba la quiniela, yo estaba tan contento que le dije, señora, si me saco la polla le doy la mitad. La señora me dijo, fuera de aquí inmediatamente, usted es un maleducado, un insolente, un malcriado. Yo no sabía que le había dicho una grosería. Y la señora estaba súper enfadada conmigo. Encima yo vivía al lado del estanco, cada vez que yo pasaba adelante me señalaba, ese hombre se saca la polla. Entonces yo le conté a mis amigos del archivo de India lo que me había pasado, mira lo que me ha ocurrido, fui al estanco, eché la quiniela, pero yo no sabía que se llamaba quiniela, le dije a la señora, si me saco la polla le doy la mitad, le dije, ¿cómo le has dicho eso? Pero esto tienes que solucionarlo. Entonces yo le pedí a mis amigos y a mis amigas que me acompañaran para explicarle a esta señora que en el Perú no decimos quiniela, decimos polla, pero no tenía por qué creerme. Tuve que encargarle a mis hermanos, a mi padre, que me mandaran recortes de periódico para que vea, cura se saca la polla. Entonces ya esa señora podía ver que efectivamente era una noticia. Y cuando fuimos a explicarle, pues ya la señora al principio no creía, ustedes son unos mentirosos, no, son bulos, no, señora, esto es verdad, mire los periódicos. Al final se hizo mi amiga y ya cada vez que yo pasaba delante del estanco me decía, y acá está tu polla, ya sabes, tienes que sacártela. Yo iba y apostaba. Lo que ustedes no pueden imaginarse es cómo le llamamos en el Perú a la polla. Nosotros le llamamos pincho. También esa palabra existe, pero esa palabra no es estricta. Han dicho por ahí la palabra pinga, pero la palabra pinga es una palabra muy cubana, también es una palabra muy colombiana, muy ecuatoriana, pero solo en el Perú decimos pincho. Por ejemplo, en Chile dicen pico. Es un problema, porque tú no puedes decir son las 3 y pico, porque eso suena muy mal, ¿no? Pero en el Perú decimos pincho. Y claro, cuando yo viví en Sevilla y mis amigos me decían, Fernando, ¿quieres probar un pincho de cerdo? Yo decía, no, mejor no. El pincho de cerdo prefiero no probarlo. Y mis amigos no entendían por qué yo no quería comer un pincho de cerdo, porque yo comía jamón, yo comía caña de lomo, en fin, comía todas las maravillas que hay aquí en Huelva. Y decía, pues usted tiene que probar el pincho de cerdo, pero yo pensaba que el pincho de cerdo era otra cosa. Un día me dijeron, Fernando, te hemos pedido un pincho moruno. Y dije, por Dios, un pincho moruno. Yo le preguntaba al camarero, ¿cómo es el pincho moruno? Una cosa de este tamaño. Le dije, no quiero saberlo. Claro, era carne ensartada en un palito. Fíjense, ¿por qué en el Perú, en Argentina, en Chile, la polla es una apuesta, salud, y en España es algo que nadie se apostaría? Me consta que ustedes han trabajado el Quijote hace poco en una clase. Miren, si tienen paciencia, búsquenlo. Pueden descargarse el Quijote en PDF y hacer una búsqueda muy rápida, o la poesía de Lope o de Calderón. Pero van a descubrir que la palabra polla está en el Quijote, pero es un juego de cartas. Es un juego de cartas que se llama el juego del hombre y que era el juego más famoso de cartas del siglo XVI y del siglo XVII. El dinero que estaba en el centro de la mesa, la apuesta, se llamaba la polla. Y el juego consistía en sacarse la polla y correrse de la mesa. Entonces ya saben ustedes de dónde viene la palabra. Y yo no sé si ustedes juegan, lo más probable es que no, porque ustedes deben jugar juegos de ordenador, juegos de Play. Pero cuando no existían los juegos de Play ni los juegos de ordenador, sus padres o sus abuelos jugaban a las cartas. Y cuando uno juega a las cartas, a veces tiene que decir cosas en voz alta. Tiene que decir golpeo, tiene que decir envido, tiene que decir a por todas.
Ese es el lenguaje del fútbol. Los que escuchan fútbol por radio aquí lo saben. Cuando un locutor de radio, cuando Manolo Lama dice, el Betis tiene que ir a por todas, por ejemplo, a por todas es una expresión de un juego de cartas. Bueno, pues en el juego del hombre, en el juego que jugaba Cervantes y que jugaba Quevedo y que jugaba Lope, en ese juego del hombre, cuando tú no te podías sacar la polla y correrte de la mesa, para que el jugador siguiente perdiera, tenías que soltar una carta y decir, te la meto doblada. Fíjense, la expresión te la meto doblada todavía existe. Te la han metido doblada, eso también se puede decir. Fíjense, viene de un juego de cartas del siglo XVI. Y si ustedes estudian su latín, se van a dar cuenta de una cosa muy divertida. Baraja de cartas, una baraja de cartas, en latín se dice lusorias pagellas. Entonces, una carta sola, la gente de esa época decía una paja. Y en el juego del hombre, cuando no te podías sacar la polla y correrte, y cuando tampoco se la podías meter doblada al otro, decías, voy a echar una paja. Y soltaba tu paja. Entonces, miren, les estoy compartiendo algo que parece sumamente divertido, pero que no deja de ser histórico. Fíjense cómo en el año 2025 seguimos empleando unas palabras que provienen de cómo hablaba la gente en España hace 500 años. Por favor, esto que yo les estoy contando para mí significó muchos años de investigación, porque yo encontré en la Biblioteca Nacional de Madrid las reglas de este juego del hombre y las publiqué. Las publiqué en el año 2005. Y desde entonces ya mucha gente trabaja con ese tema de las palabras. Cuando yo voy a los congresos de la lengua, siempre me gusta llevar el origen de muchas palabras. Pero lo que para mí fue años de investigación, se los estoy contando a ustedes en 10 minutos y nos podemos reír porque es una historia absolutamente divertida. Saber que cuando alguien emplea cualquiera de estas palabras, hay una historia detrás. Bueno, pues, esto es lo que pasa cuando uno trabaja con las palabras. A mí me gustaría ponerles 3 ejemplos, solo 3, de cómo ustedes están perfectamente preparados para pasárselo bien leyendo. También como se lo pasan cuando ven una serie, cuando ven una película, cuando leen un cómic. Lo que pasa es que para todos los jóvenes como ustedes, dedicarle tiempo a algo que no es audiovisual es un problema. Incluso yo estoy hablando con ustedes y a lo mejor a ustedes les cuesta estar todo el tiempo escuchando a alguien. Yo sé que ha sido un esfuerzo voluntario de ustedes venir aquí, yo sé que ustedes querían estar en clase, sus profesores me han contado, ustedes querían volver y yo les doy las gracias por estar aquí, porque ustedes probablemente lo que tendrían que estar es en clase, pero vamos a aprovechar este tiempo por lo menos para yo dejarles 2 o 3 ideas, que no solamente sea la polla y todo esto, que yo creo que ya no se lo van a olvidar. Miren, el ejemplo de la polla es un ejemplo divertido. Decir una cosa en un sitio con la misma palabra significa otra en otro lugar. Ahora sí les quiero poner 3 ejemplos un poquito más complejos. Ustedes como hablantes de la lengua, de cualquier lengua, me da igual que esta lengua sea una lengua de cualquier otro lugar del mundo, ustedes saben que las palabras van acompañadas de emoción, van acompañadas de tono, van acompañadas de volumen. Todo depende de cómo diga yo una palabra. Un narrador de fútbol
tiene que estar constantemente haciendo que la gente se emocione por la radio o por la tele. Yo no puedo narrar un partido y no transmitir emoción. Si a alguno de ustedes le gusta el deporte, tiene que saber que eso tiene que mejorarlo. Si alguna de ustedes que me escucha quisiera ser actriz, sabe que a la hora de actuar tengo que decir las palabras en función de la característica de mi personaje. Bien, pero todos los días ustedes hablan la lengua y lo que ustedes deben saber es que a veces lo que nosotros decimos significa una cosa completamente distinta, solamente por el tono de voz. Por ejemplo, cuando ustedes ven a su padre un domingo, a mamá un domingo y la ven como de mal humor y le preguntan, mamá, ¿qué te pasa? Y mamá dice, nada, no pasa nada. Ustedes saben que le pasa de todo. Ha dicho nada, pero le pasa de todo. Papá, ¿qué te pasa? No le pasa nada. Es una típica frase de papá cuando está rebotado. Es como cuando ustedes se levantan en la mañana y dicen, mamá, buenos días, apúrate. No son buenos días. Les ha dicho buenos días, pero no son buenos días. Es como cuando alguno de ustedes sabe que una amiga o un amigo va a salir o se va a encontrar con alguien muy especial, porque ya estamos más o menos en edad de tener sueños cariñosos. Y de pronto pues todo el mundo espera que llegue el lunes para preguntarle a ella cómo te fue con él, o a él cómo te fue con ella, cómo te fue, y dice, no me fue bien. Ese me fue bien es que no se comió ni una rosca, que no pasó nada. Pero les ha dicho que le fue bien. Y como ustedes son buenos amigos, buenas amigas, no hacen sangre, no preguntan. Ha dicho me fue bien y se acabó, lo dejamos estar. Esto es algo esencial. Yo digo una cosa, pero significa otra. Ustedes no necesitan estudiar para saberlo. Yo no lo sé porque no los conozco, pero es posible que alguno de ustedes en este momento, o alguna de ustedes, chicas de todas las edades presentes, profesoras incluidas, es posible que alguna de ustedes, digamos que está en proceso de una relación o está en una relación. Fíjense, no hay cosa más complicada que escuchar un te quiero y sentir que esas dos palabras funcionan. Porque de pronto, si una de ustedes le dice a la otra persona, fulanito, yo te quiero, y el otro dice, yo también. Ese yo también suena fatal, suena horrible. Ustedes lo que quieren es que fulanito diga que las quiere y que el pelo le vuele y las orejas le bailen y que haga alguna coreografía del te quiero. No basta con una palabra. Necesitamos que la palabra tenga intensidad, que la palabra tenga volumen, que la palabra tenga fuerza. Y ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que les quiero proponer, lo voy a leer de este libro que me ha traído María, que se lo he pedido. Es un libro de un escritor argentino que se llamaba Julio Cortázar, gran escritor. El libro se llama Rayuela y el capítulo que les voy a leer, que es muy cortito, es un capítulo que está escrito con palabras que no existen, con palabras que Cortázar se inventó, con palabras que no salen en el diccionario, pero que quiero pensar que ustedes van a entender lo que ocurre. Entonces les pido por favor un poco de atención para que me puedan decir qué está pasando en lo que les voy a leer. Dice así: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóbalo
sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban reduprimiendo, apeltronando, hasta quedar tendida como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreumítica agopausa. Evoé, evoé, volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, Perlinas y Márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando él le amala el noema y a ella se le agolpa el clemiso, ¿parece que le gusta o le disgusta? Parece que le gusta. Parece. Cuando de pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocapluvia del orgumio, uno dice, ojalá me pase eso a mí este sábado, ¿no? O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué escena es la que yo les he leído? Es una pareja, están en los esproemios del merpasmo, están en una sobreumítica agopausa, él le acerca suavemente sus orfelunios. Si yo les dijera, por favor, dibújenme un orfelunio, ustedes me dibujan un orfelunio en condiciones. ¿Qué ha pasado? ¿Han tenido hijos? No lo sé, pero en todo caso han hecho la prueba, han hecho el intento. Miren, creo que todos estamos de acuerdo en que es una escena, pues como de una intimidad de una pareja, ¿no? Es una escena de ciencia fricción, ¿no? Ahí ha pasado algo. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, miren, lo que pretendo demostrarles es que ustedes, sin necesidad de conocer estas palabras, porque estas palabras no existen, lo han entendido. Y en algunos casos hasta los he visto reírse, porque he tomado la precaución de aprenderme el texto de memoria para ver cómo estaban ustedes escuchando que yo lo estaba compartiendo. Para mí es muy importante lo que ustedes han hecho. El tercer ejemplo, y con esto ya vamos terminando, para que puedan volver a clase, por Dios, que se la están perdiendo. Ven. El tercer ejemplo es el siguiente. También es un ejemplo de un escritor argentino que se llamaba Jorge Luis Borges. Este es un poema que lo voy a resumir. Borges escribió un poema sobre una batalla entre dos ejércitos, un ejército vikingo y un ejército sajón. Los vikingos han sido derrotados. Los vikingos supervivientes están encima de una colina, hay una niebla muy grande y el rey vikingo le dice a los supervivientes que quedan, vamos a atacar a los ingleses, vamos a morir como vikingos. Y de pronto el hijo del rey le dice, padre, pero si nosotros somos 10. El padre le dice, no somos 10, somos 9, tú no vas a pelear. El hijo cree que su padre lo está defendiendo, el hijo cree que su padre lo quiere proteger y le dice, padre, yo voy a pelear a tu lado. Y el padre de pronto le dice, ¿cómo vas a pelear si tú eres poeta? El padre se ha reído de su hijo toda la vida porque el hijo es poeta. El padre ha ridiculizado a su hijo siempre delante de sus compañeros soldados porque lee poesía. El padre siempre
ha ridiculizado a su hijo, lo ha comparado con las mujeres de los vikingos porque le gusta la poesía. Ha llegado incluso a acusarlo pues, de ser débil, de ser poco hombre. Y en ese momento en el que hay que morir, el padre vuelve a insultar a su hijo. Entonces el hijo, ofendido, saca su espada, amenaza al padre y le dice: padre, yo voy a morir hoy y voy a matar enemigos, aunque tú seas el primero que yo tenga que matar. El padre le coge el brazo al hijo. El poema no dice si lo hace con ternura o con fuerza, y le repite: tú eres poeta. Si tú mueres en la batalla, ¿quién va a escribir el poema de esta batalla? En ese momento el hijo se queda en silencio, el padre da la orden de ataque, los 9 vikingos supervivientes bajan corriendo la colina. Como hay niebla, golpean los escudos con las espadas para que nadie pueda saber cuántos son. Y el hijo, que ya se está yendo, escucha los gritos de su padre y de sus amigos muriendo, y se le ocurre el primer verso del poema de la batalla. Miren, este ejemplo es completamente distinto al anterior. En el anterior, en el primero, en el de buenos días, te quiero, no me pasa nada, ustedes se han reído. En el de texto de Cortázar se han reído más y me parece bien. Pero en este, la idea era distinta. Y por lo menos algunos de ustedes sé que lo han entendido. Era una historia diferente, que apelaba a otro tipo de emoción. La literatura es eso. La lectura es eso. Y ustedes están perfectamente capacitados para entenderla. Lo que pasa es que es mucho más fácil ver una película, y yo lo sé. Es mucho más sencillo ver un vídeo o las redes sociales. Pero todo lo que ustedes consumen proviene de la literatura. Hace un momento, cuando María me estaba presentando, habló de los poemas homéricos. A lo mejor ustedes no han leído la Ilíada, no han leído la Odisea, y no pasa nada. Pero han visto a los Vengadores. Y si ustedes han visto a los Vengadores y saben quién es Iron Man, ¿Iron Man tiene algún poder? No. ¿Pero qué tiene? Una armadura. Y es inteligente. La pregunta es, ¿esa armadura de dónde la tomaron los guionistas de Marvel? Stan Lee, que es el creador de Iron Man, ¿cómo se le pudo ocurrir una armadura? Y aquí viene el comentario de María. ¿Existe algún héroe mitológico griego que haya tenido una armadura poderosa? Para eso nos sirve haberlo leído. ¿Alguien lo sabe o alguien tiene una idea? No importa. Fíjense, aunque ustedes no hayan leído la Ilíada, como todos ustedes tienen ordenadores, a ninguno de ustedes le gustaría que se les meta un troyano en el disco duro. Y los troyanos no son un invento de Microsoft o de Google. Los troyanos son los soldados que lucharon contra los griegos en la Ilíada, y Troya fue la ciudad que fue tomada por los griegos que se escondieron en un caballo de madera. O sea que del poema homérico salen los troyanos. Del poema homérico de la Ilíada sale Iron Man. Porque Aquiles pierde su armadura, se la presta a un amigo y ese amigo muere. Y entonces Aquiles quiere volver a la lucha y le pide a su madre una armadura. Y su madre se la encarga a un dios. El dios Hefaistos fraguó una armadura que es la armadura más poderosa del universo, y esa era la armadura de Aquiles. El escudo del Capitán América también sale del escudo que le forjaron a Aquiles. Pronto, como ya se han unido Sony con Disney y Marvel, pronto va a haber una película de los Cuatro Fantásticos, donde los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los Vengadores van a luchar. No les voy a dar más datos porque ustedes deben estar más enterados que yo, pero todo esto viene del mundo de los cómics. ¿Los Cuatro Fantásticos los tienen ustedes en la cabeza? Sí. Perfecto. ¿Ustedes podrían hacerme una relación de los Cuatro Fantásticos con los griegos?
¿Qué creen? Fíjense que ustedes deben estudiar filosofía. ¿Qué poderes tienen los Cuatro Fantásticos? Uno es elástico, otro es el hombre de... ¿Tú te llamas? Pablo. Uno es elástico, otro es de piedra, El otro era la antorcha humana. la antorcha que es fuego y Sue Storm que es invisible. Tengo fuego, tengo tierra. ¿Lo invisible puede ser aire? Aire. ¿Qué les dice el fuego, la tierra y el aire? Son los elementos naturales. ¿Cuál sería el agua? El agua sería el elástico. ¿Por qué? Porque el líquido se expande. Por eso hay un filósofo contemporáneo que se llama Bauman, que tiene un libro que se llama Modernidad líquida, y lo líquido es lo elástico. Ustedes no han leído a Bauman. Probablemente ustedes en filosofía tienen una información básica, pero ha sido suficiente. ¿Y tú te llamas? Mónica. Mónica. Pues con Mónica y con Pablo hemos hecho la conexión. Hemos hecho la conexión entre los Cuatro Fantásticos y los presocráticos. Ahí es poco. Fíjense, si yo me fijo en Star Wars y pienso en los Caballeros Jedi, y recuerdo que los Caballeros Jedi se sientan en círculo en el planeta Coruscant, pregunto, ¿por qué se sentarán en círculo? Para mirarse todos, piensa Pablo, pero ¿ha habido otros caballeros que se sienten en círculo? Los caballeros de la tabla redonda, y aquí sale todo. El círculo vacío del medio insinúa la tabla. Y una espada láser sería ¿qué espada? La espada de los caballeros, la más famosa, ¿cuál era? Excalibur. Miren, otra vez. No existiría el guión de Star Wars si no existiera la leyenda de los caballeros de la tabla redonda del rey Arturo. Los guionistas de Star Wars, George Lucas, lo que ha hecho ha sido adaptar una historia medieval y la ha puesto en el espacio. Si ustedes se toman la molestia de buscar en Google cómo nace el rey Arturo, que el rey Arturo es hijo del rey Uther Pendragon, van a descubrir que es exactamente igual al nacimiento de Anakin Skywalker, que es el padre de Luke Skywalker. Pero eso yo se los dejo a ustedes como una curiosidad, que lo busquen. Yo me imagino que muchos de ustedes ven películas, ven series, leen cómics. Y ustedes pensarán, ¿se puede vivir de eso? Claro que se puede vivir de eso. El gran dibujante de cómics de Marvel se llamaba Carlos Pacheco, era de San Roque, o sea, de aquí de Andalucía. Él se raspó toda la serie de Onslaught, que es un crossover de Cuatro Fantásticos y de Vengadores alucinante. Él mandó sus dibujos por fax a Marvel, a Nueva York. Les gustó y lo contrataron, y se pasó toda su vida, ya falleció. Era un poquito menor que yo, y sin embargo tuvo una enfermedad y se murió. Pero se hacen exposiciones de sus dibujos en todos lados. Carlos Pacheco, un chico de Andalucía, y sus amigos del instituto, imagínense que uno de ustedes sea buen dibujante. Pues Carlos Pacheco, que era buen dibujante, le pidió a sus amigos del instituto que se pusieran con él a hacer guiones de Marvel. Y hay una cantidad de historias de Cuatro Fantásticos, Vengadores y X-Men dibujadas y guionizadas por un grupo de chavales de un pueblo de Cádiz. Y esto es porque el arte, la lectura y la creación les interesó. Entonces yo comento estas cosas porque cuando uno ve estas películas o lee un cómic, uno piensa, esto solamente le pasa a los americanos. No, le puede pasar a cualquiera de ustedes que tenga curiosidad por el arte y curiosidad por la lectura, porque Carlos Pacheco y sus amigos utilizaron un montón de mitos y un montón de leyendas de lo que leían en literatura para adaptarlas a las historias de superhéroes. Si ustedes se fijan en un programa de televisión donde hay una gente que la suelta en una isla para que sobrevivan
ese concurso que se llama de diversas maneras, la Isla de los Famosos o lo que sea, sale de una novela del siglo XVII que es el Robinson Crusoe. Fíjense, los guionistas de ese concurso no han inventado nada. El concurso de televisión donde meten a un montón de gente en un chalet con las cámaras que los ven todo el día, El Gran Hermano, tampoco lo han inventado los guionistas. Eso es una novela de George Orwell que se llama 1984. La literatura inspira a la gente. Y quiero terminar con algo. Todos hemos vivido en los últimos 5 años 2 acontecimientos que estoy seguro que los recordamos muy bien. El primero fue el confinamiento. Ustedes eran mucho más pequeños. ¿Cómo vivieron el confinamiento? Jugando a la Play, estando en casa, durmiendo, en fin. Pero luego, todos hemos vivido hace una semana el apagón. Y ahora les pregunto, ¿no se han dado cuenta de que en este momento casi todas las películas, todas las series y todos los cómics tienen un argumento que es el fin del mundo? ¿Cuántas películas hemos visto en los últimos años donde se ha producido el fin del mundo y los sobrevivientes tienen que luchar contra los monstruos, las enfermedades o lo que sea? The Walking Dead, por ejemplo, con los zombies. Terminator. La misma saga de Vengadores de Thanos es el fin del mundo y cómo hay que recuperarse de ese fin del mundo. En este momento, el fin del mundo, en lo posapocalíptico, es un gran tema. Si yo recuerdo hasta en Black Goku es un Goku del futuro, ¿no es cierto? El Trunks del futuro incluso llega para ayudar en esa línea temporal a Goku y a Vegeta. Se ha producido un fin del mundo. La saga de Célula hablaba de otro fin del mundo. Estamos rodeados de argumentos de fin del mundo. Pero, ¿cuándo eso se convierte en un tema literario? Cuando alguien es capaz de trasladar la imagen del fin del mundo a su entorno. A mí me gustaría imaginarme con ustedes, por ejemplo, cómo sería el fin del mundo aquí en el monte. ¿Cómo lo viviríamos? Y seguro que el día del apagón, cuando nadie podía llamarse por teléfono, ni mandarse WhatsApp, ni conectarse a las redes sociales, hubo mucha gente paranoica hablando de algo iba a ocurrir. Bueno, pues eso es como quien activa una tecla literaria y todo el mundo empieza a pensar. Pero una cosa es pensar y otra cosa es contarlo. Si ustedes tienen redes sociales, lo pueden contar en su red social. Pero si luego tienen un poco más de curiosidad, hasta lo pueden escribir o hacer un vídeo. Lo que les pido es, para que tenga sentido esta visita y esta conversación, donde hemos hablado de palabras que nacieron en el siglo XVII y que seguimos usando hoy como la polla, o una historia de la Edad Media que se ha convertido en una película como en Star Wars y el Rey Arturo, o como en un bicho informático que se llama Troyano, pero que es un poema homérico, que es el comienzo de la literatura. Por favor, estamos rodeados de historias. Y ustedes tienen la posibilidad de contarlas. Y por eso me ha interesado mucho hablarles de Carlos Pacheco, el dibujante andaluz de Marvel, que hizo las grandes sagas de la compañía Marvel. Como podría hacerlas cualquiera de ustedes desde Almonte o cualquier chico desde Carcabuey en Córdoba o donde sea. Yo no he venido a hablarles de mis libros, aunque me hagan preguntas, no estoy cerrado a eso. He venido a hablarles de lo que pueden hacer si son creativos y si leen. Alguno de ustedes a lo mejor no quiere ir a la universidad, está muy bien. No es obligatorio ir a la universidad. Pero si a ustedes les gusta el teatro, si a ustedes les gusta la pintura, si a ustedes les gusta la música, si a ustedes les gusta el deporte, no se priven de hacer lo que les gusta, pero háganlo bien. Y yo les he contado historias a lo mejor muy asociadas a las cosas que me gustan. No hemos hablado de historias de amor que están en la poesía, que están en las novelas y que se repiten en películas.
A veces mis hijas me dicen, papá, ve esta película, y yo la veo y digo, esto es una novela de Jane Austen. ¿Por qué? Pues porque los grandes temas siguen allí. Cuando a mí me hablan de Romeo y Julieta, todos sabemos la historia de Romeo y Julieta, dos adolescentes que se enamoran y que sus familias están enfrentadas. Bueno, pues eso es Crepúsculo. Si ustedes han visto la película Crepúsculo, él es vampiro, ella no pueden estar juntos, igual que Romeo y Julieta. Los creadores cogemos las historias que existen desde toda la vida en la humanidad y les damos una vuelta y las ambientamos en otro país, a veces en una ciudad exótica como Nueva York. Pues yo creo que falta hacer algo aquí en Andalucía, que lo han hecho muchos escritores, y eso es a lo que a mí me gustaría invitarlos, a que miren la creación y miren la lectura como una posibilidad. Muchas gracias, chicos. ¿Preguntas?